Buenas tardes. Muy buenas, Alicia. No, ya no hay vuelta atrás, señor Fernández. Los gobiernos de España y del Principado de Asturias han ratificado hoy el nuevo modelo de financiación autonómica que entrará en vigor en 2010. Después de tanto pelear, ¿se alcanzó un buen acuerdo o solo el mejor posible? Yo creo que el mejor posible. El mejor posible siempre es un buen acuerdo, ¿no? Porque es un asunto muy complejo, muy controvertido, porque es normal que cada comunidad quiera mejorar sus posiciones y todo el mundo está más pendiente de los demás, ¿no? Porque hay mucha desinformación también relacionada con este asunto, pero al final yo creo que en general hay satisfacción en las comunidades autónomas, ¿no? Incluso en las del Partido Popular, se lo aseguro, porque además ya hay informes solventes sobre cómo es el sistema y sobre todo sobre cómo va a evolucionar, aunque siempre hay incertidumbre al respecto. Uno de los más reputados es de La Fuente, que ya ha emitido algunos informes y, por cierto, coloca a Madrid entre las mejor situadas, en las que mejor digamos, rendimiento han sacado a este acuerdo. Y sin embargo, desde Madrid, desde el Partido Popular, pues se dice que es un acuerdo pues, muy malo, cuando no resiste los datos objetivos. Quiero decir que incluso siendo un buen acuerdo como es, mejorando la financiación del conjunto de las comunidades autónomas, pues vamos a recibir la negativa de algunas por razones estrictamente políticos, aunque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sí afectaron naturalmente los recursos. Estamos a una semana, poco más de una semana, de que el Parlamento asturiano apruebe los presupuestos generales del Principado para el próximo año. Un presupuesto que ya lleva la etiqueta del presupuesto de la crisis, ¿no? Y se ha dicho de todo, pero básicamente lo que se ha dicho es, por parte, por supuesto, de los detractores, hablo, como quienes lo han criticado, que se nos había ido la mano con la deuda, que estábamos al límite de la deuda, pero se ha dicho también que a pesar de ese endeudamiento, igual no llegábamos, que era probable que que estaban maquillados, porque probablemente hubiera que recurrir a nuevos créditos, por ejemplo, en el caso de la sanidad. ¿Vamos a tener que aumentar la deuda en 2010 con respecto a lo que ya está planteado ahora? Vamos a ver, la deuda ya no se va a poder incrementar, porque estamos en el límite de lo que se permite a las comunidades autónomas. Digo, no la deuda, el déficit para este año, ¿no? La deuda es otra cosa, la deuda son los déficits acumulados, y ahí la posición de Asturias es francamente buena o ventajosa en relación a la media de España, ¿no? Pero el déficit, hemos ido este año al límite de déficit que se nos permite, porque hay una caída muy importante de los ingresos como consecuencia de la crisis económica. Si se quieren mantener los servicios públicos con la calidad que queremos mantener y mejorar incluso y promover la actividad económica, pues se necesita ahora ese déficit, ¿no? Lo que me resulta, en fin, paradójico, por no decir otra cosa, son las críticas que se escuchan en relación a la acumulación de deuda, que ya digo que la del Principado es moderada, la del Gobierno de España también, es la más baja prácticamente de los países de nuestro entorno, y sin embargo los mismos que lo critican son los que tienen más deuda. Mire, aquí en España, la mayor deuda acumulada en comunidades autónomas la tiene la Comunidad Valenciana, el 14,4%. Que disparate respecto a una media de 7 y un 4 y pico en el que está Asturias. La mayor deuda municipal la tiene Madrid. Cada uno de los madrileños debe más de 2.000 euros por la deuda de su municipio. Y aquí en Asturias, la mayor deuda municipal la tiene Oviedo. No hay más que ir a la web del Ministerio de Economía y Hacienda, hacer muy pocos números y encontrarse con que cada ovetense debe 145 euros más que cada gijonés por la deuda municipal. Y eso que mientras en Gijón hay patrimonio público, esos chiringuitos que denuncia Camino, que son, como usted sabe, pues el servicio de agua, el transporte, recogida de basuras. En Oviedo se ha vendido ya hace tiempo todo eso, incluso el cementerio, ¿no? Es decir, que estamos hablando de más deuda en el caso de Oviedo y además menos activos, ninguno, por decir algo. Y sin embargo, eso es desde ahí, desde la derecha, donde se escucha que los socialistas acumulamos deuda,
generamos déficit y llevamos a la economía pues al desastre. Aunque técnicamente no sea posible más deuda, y supongo que es a lo que se refieren quienes temen que la sanidad se quede coja el próximo año, siempre hay esos recursos extrapresupuestarios. ¿Sería posible llegar a eso? No, bueno, los recursos extrapresupuestarios están vinculados a otro tipo de actuaciones, inversiones fundamentalmente, por ejemplo en infraestructuras, ¿no? En el caso concreto de la sanidad, yo creo que la ciudadanía debe saber que es un coste muy alto el que se efectivamente tiene tener una sanidad de calidad, universal, como la que tenemos, gratuita no, porque se paga con impuestos. A veces la gente va a decir, no, y además gratuita, la quieren gratuita, pues no se tiene sanidad gratuita. La tenemos o la pagamos con impuestos como ciudadanos o bien la pagamos con un precio como usuarios, ¿no? Que algunos quieren precisamente ese modelo de sanidad, es el que se está instalando ahora mismo en Madrid. Pero está en Madrid, pregunte cómo es el hospital de Maldemoro, o el que se está construyendo en Carabanchel, o en fin, o en Collado Villalba, o en Torrejón, o Móstoles, empresas privadas con ánimo de lucro, ¿no? Para gestionar la financiación con financiación pública, la salud de los madrileños. Allí se está estableciendo un mercado de la salud, un mercado sanitario, ¿no? Bueno, pues si ese modelo es el que se quiere, pues deberían decirlo, ¿no? Pero en todo caso, y volviendo a la pregunta que usted me hacía, los recursos para la sanidad, pese a que evidentemente son muchos, están garantizados en el presupuesto. Su discurso sí tiene fama de ser más realista o más pesimista, depende de quién lo diga, que el del presidente Ares. Es un discurso, por cierto, el del presidente, que el otro día parecía en cierto modo respaldar el sábado pasado de Irepaji. ¿Está Asturias realmente mejor preparada para estos malos tiempos que otras comunidades autónomas? Bueno, antes que nada, yo quiero decirles que el pesimismo hay que dejarlo para tiempos mejores, ¿eh? Es decir, ahora mismo no estamos en condiciones de ser pesimistas, de ser realistas, eso sí, transmitir pues ilusión a la gente, porque es evidente que esta crisis se va a superar. Lo que el presidente dice, y tiene toda la razón, es que en Asturias precisamente vivimos una crisis más dura que esta, porque era una crisis que de manera simultánea afectaba a todos los sectores productivos de la comunidad, se desplomó, y sin embargo pues han sido capaces todos los ciudadanos asturianos, los gobiernos, de salir adelante y generar pues una nueva economía, no porque desapareciera todo lo antiguo, todo porque algunos plantean, ¿no?, estos sectores maduros. Bueno, los sectores maduros no están podridos, ¿no? Los sectores maduros hay que dotarlos de tecnología y pueden seguir. Y otros sectores que han aparecido en la economía asturiana, una economía, ¿no?, que todavía tiene mucho camino que recorrer, pero que ha mejorado pues no solamente en la diversificación, sino en la productividad. Es una de las economías más productivas de España. A veces, como en fin, tenemos tanto victimismo y solo escuchamos mensajes negativos, también hay que transmitir estos, ¿no? Por tanto, en ese terreno y en otros muchos yo comparto los planteamientos que están haciendo el gobierno. Cada uno tiene su manera de decirlo, ¿no? Pero sí es verdad que estamos en un momento delicado, no en Asturias, sino en fin, en el mundo. Es una crisis global y bueno, pues hay que prestar mucha atención a lo que se hace, ajustar mucho los presupuestos, utilizarlos como palanca para salir de la crisis, pero aplicándolos a lo que realmente es más importante en este momento. ¿Y también cree usted, como el presidente, que está garantizada la planta de ciclos combinados del Musel, pese a los 2 aplazamientos sucesivos que ha habido en la adjudicación? Vamos a ver, lo que está garantizado es la regasificadora, porque forma parte de un sistema regulado de ámbito estatal y que se regulará de una manera distinta, ¿no? Por tanto, aunque tengan relación, no hay que vincularlo tan estrechamente una cosa u otra. ¿O qué ocurre? Hombre, ocurre que en este momento la demanda eléctrica en España está bajando, ¿no? Cuando la demanda eléctrica baja y hay una sobrecapacidad instalada, pues las empresas en general empiezan, pero no en este caso concreto estoy hablando de la electricidad, pero ocurre en cualquier sector, ¿no? Es lo que pasa pues también en Aceralia, que tiene unas inversiones previstas, pues las hará, pero en buena lógica prefiere ver cómo se va consolidando el crecimiento de la demanda que efectivamente se está produciendo. También va a reanudarse, digamos, el crecimiento de la demanda eléctrica. Bueno, pues ahí es donde se suscitan algunas dudas sobre si todos los ciclos combinados que están previstos en Asturias
se harán de manera inmediata, ¿no? O si se ralentizarán, que yo creo que es probable que se ralenticen. En todo caso, el Musel es un lugar tan estratégico para hacer ciclos combinados o incluso, en fin, si se supera, digamos, o se avanza en lo que es el secuestro de CO2, centrales térmicas, incluso de carbón, etcétera, pues que yo creo que efectivamente, al ser, insisto, de carácter tan estratégico, una ubicación tan conveniente, pues que las empresas van a empezar más temprano que tarde a tomar decisiones de inversión. ¿Exageran entonces quienes hablan de una quiebra del mapa energético, las previsiones? No, vamos a ver, yo conozco un poco esto del mundo de la energía, y por situaciones como esta ya hemos pasado, con diferencias evidentes, ¿no? Porque ahora tenemos además el problema del calentamiento global, que condiciona el tipo de generación que en cada momento hay que ubicar, pero en los años 90 vivimos un momento de sobrecapacidad también, bueno, porque había unas previsiones, había una planificación energética que había hecho que se construyeran muchas centrales, menos mal que el gobierno socialista paró en aquel momento en varias centrales nucleares, la famosa moratoria, que por cierto apoyaba al PP, si no tendríamos minería en Asturias y seguramente menos generación eléctrica. Pero bueno, hubo problemas de dilación de inversiones precisamente porque había sobrecapacidad instalada, es decir, instalaciones de generación que no funcionaban porque no había demanda, ¿no? Pero bueno, eso se superó y al final pues estábamos viendo como las centrales en Asturias, nuevas centrales, nuevos grupos que se ubicaron, pues tenían más número de horas, prácticamente estaban saturados, ¿no? Eso va a volver a ocurrir en cuanto empecemos a crecer ya de una manera más sostenible y además yo creo que más sostenida o más sostenible, las dos cosas tienen que venir juntas, ¿no? ¿Se llegó a hablar en algún momento del famoso puerto refugio para el Musel? Se lo digo a usted que conoce bien a José Blanco y que como hubo tantas lecturas entre líneas, supongo que usted sabe leerlas. Sí, pero no solamente sé leerlas, sino que hablé con el ministro, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que salió de una manera no planificada y que bueno, fue inmediatamente, como usted sabe, desapareció, digamos, del ámbito político, ¿no? Por eso le pregunto si se llegó a hablar en algún momento, realmente, si él llegó, o sea, se llegó a plantear en algún momento y luego al ver la que se armó... Nunca fue un planteamiento consciente y preparado. ¿Qué opina del proyecto, a un plazo bastante largo, de unos 20 años, de convertir la zona central de Asturias en un almacén subterráneo de CO2? Bueno, a muchos años siempre se piensan cosas que luego se concretan o no se concretan. Lo que sí es verdad es que hay pues oquedades, digamos, subterráneas, donde hay posibilidades de almacenamiento de CO2, ¿no? Seguramente no en toda la zona central de Asturias, sino en algunas, ¿no? Y se está estudiando porque es una posibilidad además de negocio, ¿no? Digamos, estos espacios subterráneos ya se estaban analizando, trabajando, pues para otro tipo de almacenamientos, por ejemplo, almacenamientos de gas, ¿no? Las estructuras subterráneas, hay varias en España, que en su día además fueron ellas mismas yacimientos de gas y que ahora se utilizan para inyectar gas, ¿no? Y para tenerlo, bueno, pues en una reserva estratégica para el país, ¿no? Bueno, pues igual que para inyectar gas, que es lo que se está haciendo, se pueden buscar otras estructuras también de naturaleza distintas, en Asturias las hay, ahora para almacenar CO2, ¿no? Y permitir pues emisiones de digamos, centrales, por ejemplo, térmicas, sean de carbón, sean de gas, pero con secuestro de CO2. Bueno, pues estas cosas conviene proyectarlas, analizarlas, estudiarlas y luego pues saldrán las que puedan salir en función de los desarrollos que realmente se concreten, ¿no? Ustedes acusan a menudo al Partido Popular de poner permanentes zancadillas a proyectos que son vitales para Asturias. En un momento dado ocurrió con los sobrecostes del Musel, lo más reciente quizá haya sido esa votación en el Senado en contra de medidas que puedan favorecer o ampliar o dar más libertad a la absorción de Caja Castilla-La Mancha por parte de Cajas. ¿Por qué cree que lo hacen? ¿Es una estrategia de oposición? ¿Es celo político? No. Vamos a ver, yo creo que son cosas distintas, ¿no? Y sobre todo por una falta, tengo que decirlo, y me duele, de seriedad evidente del Partido Popular en Asturias.
Yo ya lo comprobé desde en fin, cuando se levantaron de la mesa de negociación del estatuto, que estaba prácticamente concluido en ponencia, ¿no? Poquísimo, y se levantaron porque hacíamos un acuerdo del gobierno con Izquierda Unida. Me pareció una cosa insólita, porque estamos hablando de algo totalmente distinto, en que se necesitaba un acuerdo de las mayorías en Asturias, porque es una norma institucional básica, ¿no? Bueno, pues aquello ya me dejó, en fin, bastante impactado, ¿no? Digo, bueno, esta gente no hay con quién tratar, ¿no? Y luego han ocurrido cosas que efectivamente me ratifican en esa opinión, aunque me duela, ¿no? Porque ya me gustaría poder pactar con ellos cosas serias, ¿no? Por ejemplo, la de Velilla. La Velilla es una infraestructura energética muy importante para Asturias, que está ahí. Pues. Pero ahí se te infiltran algunos socialistas también. Sí. No, pero yo estoy hablando de los intereses de Asturias, ¿eh? No estoy hablando de los de otras comunidades, que por cierto, la Velilla, desde el punto de vista energético, sería buena para Castilla y León. Otra cosa es el punto de vista ambiental, cada uno tiene sus opiniones. Yo no estoy en condiciones de decir si ellos deben hacer esto o lo otro. Ellos sabrán. También aquí en Asturias. Nosotros en Asturias, en Aller en concreto, los socialistas de ayer, bueno, pues ponen dificultades a la línea. ¿Pero qué ocurre? ¿Y cuál es la diferencia? Pues que ellos están en una clave local, como les corresponde estar. Pero la Federación Socialista Asturiana y el Gobierno estamos en clave de interés general, o lo que nosotros entendemos que es el interés general, en este caso de la línea, ¿no? Y lo defendemos incluso con la contrapartida de que podamos perder votos en ayer. Eso no lo va a hacer el Partido Popular. No lo va a hacer el Partido Popular y, bueno, pues va a decir a cada sitio lo que conviene en ese sitio sin tener en cuenta el interés general. Y en este caso se alinea con las posiciones de León, cuando es una línea que se ha defendido siempre por todos desde Asturias, que es buena para la comunidad, que lleva 20 años, ya se tuvo otro itinerario previo que luego se cambió en la época del Partido Popular, con Pedro Mielgo al frente de Red Eléctrica. No les oí cuestionar nunca esa línea. Y ya llegamos a esto último, que ha sido un disparate lo relacionado con Caja Asturias, porque, vamos a ver, se diga lo que se diga, es bueno que Caja Asturias aumente su dimensión, su balance, que casi lo triplica, porque en esto de las finanzas, y ahí está la crisis que lo demuestra, el tamaño es importante también, no solo en otras cosas, en esto es muy importante. Y además tenemos todos el convencimiento, la solvencia del equipo técnico de Caja Astur, y que tienen las garantías que ha exigido y que ha conseguido del Banco de España para que eso no se convierta en minusvalía, sino en todo lo contrario para la entidad que gestiona el ahorro de los asturianos. Bien, pues el Partido Popular aquí la apoya. Ovidio Sánchez públicamente salió diciendo que apoyaba esa operación. Y luego en el Senado, en una enmienda que efectivamente era para blindar la operación, pues no solamente el Partido Popular está en contra, sino que quien sale a la tribuna para manifestar su contrariedad y su oposición frontal con esta operación, pues Dorinda García, pues exactamente, una senadora de Gijón. Entonces, bueno, lo que te quedas perplejo, ¿no? Si tuviéramos alguna capacidad ya para quedar perplejos sobre las cosas que hace, las paradojas estas de la dirección política del PP asturiano. ¿Es este el peor momento de Zapatero? Ya se habla incluso de que podría no ser el próximo candidato a las generales. Bueno, yo estoy seguro que va a ser el candidato a las generales. Lo que ocurre es que vivimos un momento muy difícil. Mire, hay muchos opinadores, tertulianos, que entienden que quizá aquello que, digamos, dificulta más la gobernabilidad o pone, digamos, cuestiona más la estabilidad de los primeros ministros en las democracias parlamentarias, es las situaciones económicas depresivas como la que estamos viviendo. Bueno, es verdad, influye mucho. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que sea tan decisiva, y se lo digo porque hay una experiencia hace 15 años. Habíamos vivido una crisis tan importante, teníamos tasas de paro del 24%, recuerden. Y además las políticas industriales que se estaban haciendo, las reconversiones, que desde esta perspectiva que tenemos ahora nos damos cuenta de que eran absolutamente necesarias, pues sin embargo tenían una reacción negativa en el mundo sindical y también en la opinión en la calle, ¿no? Y sin embargo los socialistas ganábamos elecciones, y las ganábamos porque había otras políticas sociales que estábamos haciendo
y porque se hacían políticas serias que la gente fue capaz de percibir también desde el punto de vista económico para salir adelante. Y yo estoy convencido de que las propuestas del gobierno, las medidas estructurales que se incorporan dentro de esto que se ha llamado la economía sostenible, pues la gente las va a entender. Nos queda nada, pero yo no sé si preguntarle por la sucesión, no sé si preguntarle si va a ser usted el próximo candidato a la presidencia del Principado, porque igual no me va a contestar, pero usted sí reconocerá que son ustedes quienes están abriendo ya el debate públicamente, ¿no? No, eso no se lo reconozco en absoluto. Eduardo Donaire... no, pero usted no me confunda a mí con Eduardo Donaire. Eduardo Donaire, por cierto, es miembro, si es verdad, del Comité Federal, del Comité Regional del partido, pero allí no se ha manifestado. Los socialistas no se han manifestado y él como socialista tampoco. Lo que pasa es que Eduardo Donaire es además secretario general de un sindicato y en el ámbito de su congreso pues dijo lo que consideró oportuno decir. En vista que nos queda poco tiempo y que le veo poco dispuesto, lo dejamos para un poco más adelante, dentro de unos meses, a ver si me cuenta. Bueno, entonces lo contaré todo, no tenga duda. Eso espero. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.